Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos, por supuesto, de las muy reñidas elecciones en Estados Unidos, quién se perfila como ganador, quién de los dos le convendría más a México, es probable un fraude electoral en Estados Unidos. Si nos queda tiempo, me gustaría aterrizar en México y preguntarles también por los recientes señalamientos al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el sexenio de Peña Nieto, y por la salida del todavía secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño. Para platicar de todo esto, saludo y agradezco a la distancia a los analistas políticos y destacados periodistas. Rodrigo Vázquez Parada. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por la invitación. Hay días interesantes, son momentos interesantes para Estados Unidos y también para México sobre el futuro con la relación con este país vecino. Correcto. Gracias, Rodrigo. Bueno, y le damos la bienvenida también a Héctor López Ceballos, columnista. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar de nuevo hablando con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Y está de regreso el politólogo Jorge Sánchez Reyes, miembro fundador de Morena. Hola, Jorge. Hola, Tony. Buenas noches. Buenas noches a Héctor. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches a Rodrigo. Muchas gracias a los tres compañeros. Y si les parece, arranquemos con una primera opinión. De manera general, lo que les ha parecido esta larga jornada electoral en Estados Unidos. En un principio uno se perfilaba como probable ganador, luego el otro. Al final está muy pareja la contienda al grado que al momento de grabar este programa aún no hay presidente electo. Comencemos contigo, Rodrigo, si te parece. ¿Cómo ves hasta el momento este proceso electoral que lleva a cabo Estados Unidos? Siempre hemos visto en elecciones presidenciales en los países en América Latina que los medios de comunicación o de alguna u otra forma la información que nos llegaba a México era que Joe Biden tenía el apoyo social y que iba a ganar de una forma contundente, que Trump no tenía casi cabida. Pero realmente esa es parte de la desinformación que se genera en diferentes lugares. Realmente como periodista, una de las cosas fundamentales para la hora de hacer ciertas declaraciones en elecciones es conocer la forma de vida del electorado, conocer sus tradiciones, conocer su forma de pensar. Y hoy estamos en un momento en donde la elección de Estados Unidos está cerrada. ¿Por qué está cerrada y a qué nos referimos con este término o a qué se refieren los medios con término cerrado? Es que en Estados Unidos no gana el que tenga más votos, gana el que tenga los puntos o los votos por cada uno de los estados. Cada estado en Estados Unidos otorga cierta puntuación en donde cada candidato tiene que lograr 270 votos. Hoy hay diferentes proyecciones, no hay una información como tal oficial. Hay muchos estados que tienen en reserva esos votos, o sea, no han dado a conocer quién está ganando, quién está perdiendo por la elección. Hay que decirlo también que hay mucho voto electrónico. Y otro de los puntos que creo que diferencia esta balanza a la elección de hace 4 años es que en esta elección en Estados Unidos votaron más personas que en la elección de hace 4 años. Hoy están votando más de 150 millones de personas allá en Estados Unidos y la elección pasada fueron 137 millones. Entonces hay una gran diferencia y eso es lo que pone hoy en día en algunos estados en donde pues se decía que Biden iba a arrasar, donde Trump está haciendo competencia. Pero bueno, estaremos analizándolo en los próximos bloques. Gracias, Rodrigo. Héctor, una opinión tuya al respecto y la pregunta obligada. ¿Ves fraude electoral como asegura el presidente Trump? O como dirían por ahí, Estados Unidos se está mexicanizando en sus procesos electorales, ya que se declara todo el mundo ganador, alegan fraudes electorales, solo falta que pidan el voto por voto, casilla por casilla. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Ves fraude? Pues no puedo afirmar que exista fraude electoral, no tengo las pruebas para decir tal cosa, pero sí veo, al menos a la distancia, y según estas encuestas de salida y estos resultados que se van arrojando, que sí hay una posibilidad al menos de impugnar. Tenemos que entender que las elecciones en Estados Unidos, como bien decía Rodrigo cuando explicaba un poco sobre este sistema electoral, son elecciones independientes. O sea, no es una gran elección federal que haya como en México, donde el INE organiza los comicios, sino que cada estado
es encargado de organizar sus elecciones y el conjunto de esas elecciones se suma para dar un resultado global, ¿no? A partir del colegio electoral y a partir de los votos que va dando cada estado. Entonces, cada estado tiene una mecánica diferente para poder impugnar sus elecciones. En el caso de Michigan, por ejemplo, donde hay una diferencia de menos del 1% entre Biden y Trump, es posible pedir un reconteo de votos, así como este voto por voto, casilla por casilla del 2006, que pues a lo mejor puede cambiar las cosas. Seguramente en Arizona, por ejemplo, y en Wisconsin ya se habla de que van a van a impugnar las elecciones y van a pedir que se arreglen ahí algunos inconvenientes electorales que hubieron. Y en Nevada seguramente también Trump meterá algún recurso por allá porque alega que no se deben de contar votos que lleguen después del día de la elección y que no debió de detenerse este conteo de votos porque en Nevada lo que sucedió es que después del martes de la elección en la noche se detuvo el conteo de votos y se supone que se va a reanudar hasta el día de hoy en la mañana. Entonces, esto es una irregularidad para el presidente. Que tenga razón o que no tenga razón es otra historia, pero él está en su derecho, como lo está cualquier candidato en cualquier parte del mundo, para controvertir o para poner en duda los comicios, y ya será entonces la justicia norteamericana, que también funciona un poco diferente a la justicia electoral mexicana, la que decida si proceden o no proceden estas impugnaciones. Gracias, Héctor. Jorge Sánchez, una de las preguntas que se han manejado mucho en los medios de comunicación y en general en la sociedad mexicana es ¿quién de los dos candidatos le convendría más a nuestro país? No podemos olvidar las faltas de respeto de Trump, sobre todo hacia los mexicanos migrantes, pero también es verdad que desde que llegó el presidente López Obrador se nota una buena relación entre ambos mandatarios. Inclusive yo diría que pues un mejor trato hacia los migrantes. Jorge, entre Joe Biden y Donald Trump, ¿quién es el bueno? Bueno, yo no podría decir quién es el bueno. Eso lo van a resolver los habitantes de Estados Unidos de América. Y yo soy mexicano, a mí me interesa lo que pasa en mi país. Externo una opinión porque es de mucha importancia el país vecino. Pero yo considero que cualquiera de los dos que gane se va a mantener la misma relación, los mismos acuerdos, lo que representa, porque a veces nos equivocamos, piensan que lo que representa Trump o lo que representa Biden es la derecha y la izquierda. Claro que no, los dos representan los mismos intereses americanos, el mismo sistema electoral norteamericano está diseñado igual para confrontar o para decidir. Para mí es un sistema arcaico que muchos dicen que es el ejemplo del mundo de democracia, pero ahorita se va a desnudar porque ahí en varias entidades está cerrado el tema y ahí se va a procesar algo que se puede ya vislumbrar como un fraude de un lado para el otro lado, porque hay muchísimos intereses económicos. Hay que entender que el proceso o las elecciones norteamericanas no son nada parecidas a las de México. México, todavía la política es un orden público. En Estados Unidos, la política está privatizada totalmente. Es decir, para ser representante ante la Cámara o para ser senador necesitas tener un nivel de recaudación económica para poder llegar a ser candidato nada más y luego competir. Es decir, el dinero privado está por doquier en las campañas para presidente, para vicepresidente, para los legisladores locales. Entonces, yo creo que cualquiera de los dos que se le dé el triunfo, el colegio electoral, pues obviamente harán lo correspondiente a un país vecino de suma importancia que es México, ¿no? Hola, soy Francisco Torres Rivas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán. Su amigo Panchito Torres desea a Comuniqué Channel y a todo ese gran equipo de colaboradores mucho éxito y felicidades en estos 12 años. Que sigan adelante, que sigan comunicando, entreteniendo y dando a conocer a Yucatán.
Rodrigo Vázquez, ¿qué podríamos decir que ha sido lo mejor o lo más positivo que ha hecho el presidente Trump por México? Digamos lo más rescatable, más allá de las políticas para Estados Unidos, algo que consideres que benefició a nuestro país o beneficia, un poco para entender si habría diferencia con Biden. ¿Cómo calificar la gestión ya como presidente, la gestión de Donald Trump hacia México? ¿Cómo ves en ese sentido, Rodrigo, lo mejor que haya hecho el presidente para México? Es muy difícil encontrar algo positivo en la relación con Estados Unidos. A lo mejor pudiésemos decir que una de las cosas que no está en sí en manos de Trump, pero que sí ayudó a consolidar fue el nuevo tratado de comercio entre los países de Norteamérica. Es el TEMEC, el conocido TEMEC, creo que fue uno de los puntos que ayudó a que se pudiera consolidar, a que pudiese ya llegar a ser un hecho. Eso pudiese yo destacar dentro de esta administración de 4 años. Todo lo demás realmente es anecdótico, pasa ya a los libros sin ninguna relevancia, y creo que a lo mejor dentro de la justicia estadounidense y que beneficia a México, pues ha sido las detenciones que han ocurrido de García Luna y de Cienfuegos, que hemos platicado aquí, las investigaciones que han hecho, el hecho con las declaraciones del Chapo Guzmán, todos estos temas, a lo mejor creo que en estos 4 años que han ocurrido durante el periodo de Trump han beneficiado a México. Y respondiendo rápidamente a lo que le preguntabas a Jorge sobre quién de los dos candidatos es mejor en las relaciones con México, sin duda yo creo que es Biden. Biden será un personaje que será, hay que decirlo, Biden es un poco más cerrado, es más nacionalista, entonces él sí va a evitar que hayan ciertos acuerdos comerciales, eso hay que decirlo, pero la relación, digamos, bilateral va a ser más tranquila, va a ser más formal, no se va a estar dando esto de que tú vas a pagar el muro, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Creo que ahí va a ser una relación más tranquila, le va a facilitar un poco las cosas a Marcelo Ebrard, pero sin duda creo que hoy en día es importante que Biden pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque Biden es el que está ganando. Solo darles un dato final. De los 5 estados que dan más puntos a un candidato, que estoy hablando de California, que da 55, Texas 38, Florida 29, Nueva York 29 e Illinois 20, Trump tiene 2, que es Texas y Florida. Hay que decirlo, dato histórico, el candidato que gana Florida termina siendo presidente. Sería histórico que en esta que la está ganando Trump y que Trump no llegara a la presidencia, se cambiara esta realidad. Un dato interesante. Interesante, claro que sí. Gracias, Rodrigo. Héctor, pues bueno, lo decía ahora Vázquez Parada, ¿no? De Biden. ¿Qué podríamos esperar si él resultara electo presidente? Tanto para Estados Unidos, en general para el mundo, pero sobre todo para México. ¿Algo que marque diferencia con Donald Trump? Sí, Trump tiene una política, sobre todo económica, eminentemente proteccionista, ¿no? Yo creo que hay que entender a Trump como una persona enfocada en cambiar, en retomar ciertos paradigmas que Estados Unidos aparentemente dejó ir. Se puede tomar como que se cerró al mundo y tal, pero creo que sería muy ligero y muy superficial juzgar su papel internacional, cuando hay que entender que Donald Trump, por más que Estados Unidos tenga una importancia mundial, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente del mundo, entonces no tiene por qué estar viendo por los beneficios de Francia, por los beneficios a México o a cualquier otra parte del mundo. Eso es algo que no hemos terminado de entender y que ese mismo pensamiento nos liga de alguna manera con Estados Unidos. Ahora, Biden parece que tiene una apertura un poco más flexible o sólida con los demás países del mundo, sobre todo en materia económica. Él se va a abrir en lugar de cerrar sus puertas a la comunidad internacional, pero hay ciertos factores que en lo personal no me gustan de ese candidato. Él viene de una línea demócrata, no estoy en contra de los demócratas en Estados Unidos, sino que viene de esta línea, por ejemplo, de una política migratoria como la de Barack Obama, que no olvidemos que Obama fue el presidente que más migrantes ha deportado, incluso más que Trump, con todo este discurso que dice que las migrantes y tal, bueno, es el que más migrantes ha deportado, y además tienen una política abiertamente intervencionista a lo largo del mundo.
En 4 años, Donald Trump no ha iniciado una sola guerra, un solo conflicto armado. De hecho, ha reducido en ciertos lugares la presencia militar estadounidense. Y en cambio, Biden sí apuesta entre líneas por esta cuestión del intervencionismo. Ha dicho abiertamente que hay que buscar, que apenas él llegue a la presidencia va a buscar esta cuestión de la libertad y la de democracia en ciertos lugares del mundo en donde pues falta como que esta apertura, y es el mismo discurso intervencionista que Estados Unidos manejó durante muchos años, que hoy actualmente no lo tiene, y puede ser el regreso de que las incursiones militares, las incursiones políticas de nuestro vecino del norte se reanuden en el mundo. Eso en lo personal no me gusta. No estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con las descalificaciones de Donald Trump hacia los mexicanos. Son reprobables. Creo que tiene un discurso muy racista, muy xenófobo, muy clasista muchas veces, pero que entiendo que Donald Trump está actuando de esa manera por los intereses de Estados Unidos, y pues al fin y al cabo es lo que debe hacer un presidente, ¿no? Tiene muchas cosas reprobables, pero al menos en política creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos a la hora de calificarlos. Joe Biden, por el contrario, sí, no me gusta el tono con el que aboga por el intervencionismo norteamericano en el mundo. Correcto. Gracias, Héctor. Jorge Sánchez, para terminar este tema, ¿sería posible que en algún momento de la historia de Estados Unidos podamos ver a un presidente o cuando menos a un candidato presidencial que esté a favor, por ejemplo, de legalizar a los migrantes indocumentados? ¿Podríamos en algún futuro cercano quizá esperar una utopía así o una reforma de esa magnitud? Es muy difícil porque Estados Unidos es un país que converge en muchos intereses, muchísimos intereses. Yo creo que había un personaje como Bernie Sanders, un hombre progresista, izquierda, con una visión socialista del siglo XXI, que era un personaje que pudo haber representado esto que tú mencionas, pero en fuera, pues está gobernado por la derecha. O sea, ahí lo decía muy bien Héctor y daba un punto muy importante sobre Trump. O sea, Trump no ha invadido, no ha habido intervenciones, no ha habido nada de lo que un gran demócrata como Barack Obama no iba a hacer. Obama ahí dio la cifra que fue uno de los presidentes que más deportaciones tuvo en sus 8 años como presidente de Estados Unidos. Y creo que el tema de Trump y el odio que hay de los mexicanos de su parte es un tema de una discursiva y una narrativa que le efectuó, le dio rentabilidad en votos a un gran sector americano que piensa que sus problemas son causados por los latinos. Y ese momento fue álgido, fue lo que impulsó y ganó la primera contienda, y yo creo que en este momento ya no es tan rentable. Pero en síntesis hubo una buena relación con México, y regresando a lo que tú planteabas, no creo que haya alguien en el sistema o los actores políticos de Estados Unidos que pueda representar algo de lo que tú comentas. Muchísimas felicidades a Comuniqué Channel por este 12º aniversario. De verdad que su canal, que es un privilegio contar con ellos, las yucatecas y los yucatecos. Les deseo que sigan los éxitos por muchos más años. Felices 12 primeros años. Bueno, Rodrigo, vamos a terminar con este tema. Así como en México podríamos decir que estamos divididos políticamente entre los que apoyamos al presidente López Obrador y los que no lo quieren, ¿qué podemos decir en el caso de Estados Unidos? ¿Cómo queda la sociedad americana después de esta elección, en este proceso de la elección? Sin duda estamos ante un momento en donde los estadounidenses, los compatriotas estadounidenses van a estar un poco divididos en su opinión.
mucho se ha especulado que si en las ciudades, en las grandes ciudades iba a haber protestas. Normalmente decía en los años anteriores, a las 24 horas ya sabíamos quién había ganado. Hoy estamos allá a cerca de más de 50 horas de la elección, de haber cerrado las casillas en todos los estados y no se tiene claramente uno definido. Esto también nos habla de la incertidumbre que hay. En Estados Unidos los martes es cuando hay elección, en México son los domingos. Entonces, recuerden ese domingo por la tarde después de la elección, cómo está todo tranquilo, todo callado, todo reflexivo, si realmente elegimos o no al mejor candidato de los que estaba. Hoy Estados Unidos está en un 50 con un 48%. 50% de la votación es para Biden, 48% está para Donald Trump. Y sin duda eso va a generar ciertas complicaciones. Y vamos a decirlo también, se reeligieron la Cámara Alta y la Cámara Alta. Ahí también hubo votaciones, ahí también está muy dividida. Quiere decir que los próximos años para el próximo presidente van a ser de confrontación. Y hay un tema muy importante que tomar. La contingencia del coronavirus ha pegado duro a Estados Unidos. Y ese también es otro peso que se está tomando en cuenta en estas elecciones. Vamos a ver cómo le va a México en la próxima elección en 2021, donde también tiene ese gran reto para renovar ayuntamientos y la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo le va al pueblo mexicano y a las campañas. Gracias, Rodrigo. Y bueno, Héctor, para finalizar este tema, pues un comentario final y pues, ¿qué sigue en este proceso electoral? ¿Para cuándo se debe oficializar la presidencia en Estados Unidos? Bien, eso es algo que iba a comentar. Incluso una vez terminadas las elecciones en Estados Unidos, como ya había platicado Rodrigo, son elecciones indirectas. Esto quiere decir que los ciudadanos no están eligiendo realmente al presidente, sino están eligiendo a estos que se llaman compromisarios o electores que se van a reunir en el colegio electoral y van a designar sus votos para elegir al presidente. Es muy curioso, nunca se ha dado en la historia de Estados Unidos que esto cambie el resultado de una elección, pero sí ha pasado que electores que se comprometen a votar por un presidente terminan votando por otro. Sí hay electores que han abandonado a sus candidatos originales para votar por el contrario. Insisto, nunca ha cambiado esto el panorama de la elección, nunca se ha revertido un proceso por esto, pero sí han habido. Una vez que los electores se reúnan... la historia, Héctor. Sí, pero nunca ha cambiado el resultado. Pero suena interesante cómo en el sistema de Estados Unidos existe la posibilidad de que aún la gente votando por un candidato mayoritariamente, pues al final quienes realmente tienen la última palabra y quienes pueden cambiar esa voluntad son los electores de este colegio electoral. Me parece que hay un largo camino, van a venir impugnaciones, esto no se va a acabar con cuando se terminen de contar los votos, vienen impugnaciones, falta que la Corte de Estados Unidos resuelva en este sentido. Y ya tenemos incluso hasta diciembre es cuando oficialmente ya se declara un vencedor en Estados Unidos. Gracias, Héctor. Y bueno, con ese comentario cerramos este tema. Me gustaría brevemente, 30 segundos, compañeros, si pueden, por favor, el tema de Luis Videgaray y su posible acercamiento a la justicia. No quisiera que caigamos en juicios sumarios, pero ¿ven indicios penales en su contra? Cuando menos sospechas justificadas. Rodrigo, 30 segundos, por favor. Claro, 15 segundos solamente voy a abordar el Videgaray. Sin duda se tiene que seguir con Videgaray esta investigación. Lástima que la Fiscalía no pudo realmente argumentar de buena forma ante el juez esta intención de detención, pero bueno, es parte de los errores que cometió y los debe de mejorar para poder vincular a proceso a Videgaray. Y también en Yucatán tenemos un grave problema. Ha renunciado el fiscal general. Y eso es algo muy importante porque hay una vinculación con el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda. Ahí hay mucha confrontación y hoy Yucatán se queda sin fiscal. Un fiscal que tuvo 21 votos de los 25 diputados y que por primera vez el gobernador no lo eligió directamente, pero sí mandó 3 propuestas, entre esas a Wilber Cetina. Hay que averiguar por qué renunció, no solamente por motivos personales. Claro que sí, Rodrigo. Y bueno, tampoco se saben los motivos de esta renuncia, ¿no?, del fiscal de Yucatán. Héctor, andan los medios nacionales girando entre que si el juez desechó carpetas de investigación, expedientes mal armados, quizá el famoso debido proceso. Me parece que hay muy poca información todavía, pero ¿qué decir del también ex canciller de Peña Nieto?
Bueno, pues yo creo que al final la justicia será la que tenga la última palabra. Insisto en que si alguien tiene pruebas, ya sea el presidente de la República, alguna figura política, debe de presentarlas. Hay que entender que los procesos se deben de llevar adecuadamente. A veces acusamos de corrupción cuando un caso no se resuelve como nosotros quisiéramos o cuando se desechan carpetas. La realidad es que la ley es muy clara, se tienen que cumplir ciertos requisitos en aras de poder tener una justicia equitativa para todos, ¿no? No nada más porque sea Videgaray debemos de tener más concesiones y fallar en el debido proceso. El caso de Florence Cassé, por ejemplo, fue muy emblemático para establecer un proceso estricto, un proceso que se debe de cuidar, de cumplir, y hasta este momento, lamentablemente, muchas autoridades mexicanas ignoran que debe ser de esa manera como se aplique la justicia, y por eso ocurren estas cuestiones de que se desechan carpetas, o se dan carpetazos, o de que no se reúnen pruebas suficientes. Bueno, tal vez deberían de empezar a juntar más pruebas o armar un expediente más sólido, por ejemplo, desde el Ejecutivo Federal, en lugar de simplemente dedicarse a pues atacar a un personaje en las mañaneras, ¿no? Porque como se hace a justicia es a partir de las pruebas, de un juicio, de un proceso, y no a partir de una tribuna con los medios de comunicación señalando, pero sin sustento alguno. Correcto. Héctor, muchas gracias. Y bueno, Jorge, te dejé al final para la conclusión del tema de Luis Videgaray Caso. ¿Qué decir? Bueno, Luis Videgaray Caso es uno más de los delincuentes de cuello blanco en este país. La justicia deberá determinar, como bien lo dicen los abogados, la presunción de inocencia, pero Luis Videgaray era el operador financiero, el operador de Enrique Peña Nieto, y en este sexenio van a caer todos, porque se prometió que no iba a haber venganza, sino justicia, y la gente que saqueó a este país deberá estar en la cárcel. Y así los invito también a que puedan hacer conciencia de que aún existen más personajes como el caso de Luis Videgaray, que todavía están sueltos y que deben de cumplir con la justicia. Jorge, directamente veremos a Peña Nieto en la cárcel. Yo, como ciudadano, creo que debería ser, porque era la cabeza de todo. Si ya cayó el de Pemex, si va a caer Luis Videgaray, Luis Miranda, el que ahorita es diputado federal, que era el de Sedesol, el que operaba todo el tema de la compra del voto, la cabeza era el presidente en ese entonces. Entonces, yo considero que debe también, si se le encuentra algo, también ser perseguido por la justicia. Correcto. Bueno, gracias, Jorge. Con ese comentario despedimos el programa. Les agradezco, como siempre, Héctor López Ceballos, muchas gracias. Rodrigo Vázquez Parada, periodista, como siempre, muchas gracias. Y Jorge Sánchez. Mexicanos. Allá. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes. Señores y señoras, nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pase muy buena noche. Hasta luego. We'll be right back.